Bueno, continuando con la clase anterior, hoy vamos a ver lo que es tipos de nanopartículas. La clase anterior estamos viendo lo que era nanopartículas orgánicas. Ahora vamos a estar viendo lo que es nanopartículas inorgánicas y puntualmente vamos a ver lo que sería las nanopartículas basadas en oro, nanopartículas basadas en carbono, en óxido de metal. eh, Bien, las nanopartículas basadas en carbono eh, normalmente tienen esta nomenclatura CNP. eh, Representa una clase específica especialmente interesante en términos de rápido desarrollo y aplicaciones, aunque todos están compuestos por átomos de carbono, pero de diferente hibridación en los enlaces carbono-carbono, les confiere propiedades físicas muy específicas. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver lo que serían las nanopartículas basadas en carbono de tipo fullereno, eh, las de tipo grafeno. Las de tipo grafeno parece una red hexagonal y la de nanotubos de carbono. La tercera es como la segunda, solo que en forma de tubos. Bien. Las nanopartículas basadas en carbono se pueden distinguir entre dimensional cero, serían los fullerenos, carbono tipo cebolla, puntos de carbonos, nanodiamantes. Eh, Después, en dimensional uno tenemos las nanofibras, los nanotubos y nanocuernos. En dos dimensional tenemos nanoláminas de grafito, de multicapa, eh, nanocintas de grafeno y grafeno de materiales relacionados. Acá en la segunda imagen podemos ver que en el dimensional 2 tenemos al grafeno y tiene esta configuración de hibridación, y la tercera dimensión sería ya de diamantes. Eh, Bien, continuando. Los fullerenos. Los fullerenos tienen esta nomenclatura C60. Eso se debe a que cuando descubrieron la nanopartícula fullerenos tenían 60 átomos de carbono en ese momento, pero hoy en tenemos, puede ser menos o incluso más que eso. Básicamente son moléculas de carbono de forma esférica formada por átomos de carbono unidos por sp2 de hibridación. Tienen entre 28 y 1500 átomos de carbono, forman la esfera estructura, forman la esférica estructura con diámetros de hasta 8.2 nanómetros para una sola capa y de 4 a 36 nanómetros para fullerenos multicapa. Después sigue el grafeno. El grafeno es un alótropo de carbono. El grafeno es una red hexagonal de panal de red formada por átomos de carbono en una superficie plana bidimensional. Generalmente el espesor de la hoja del grafeno es de alrededor 1 nanómetro. Los nanotubos de carbono tienen esta nomenclatura CNT. Eh, una nanolámina de grafeno, como la forma un panel de red de forma hexagonal de átomos de carbono, se enrolla en cilindros huecos para formar nanotubos de diámetros tan bajos como 0.7 nanómetros, eh, para
un nanotubo de carbono de una sola capa y 100 nanómetros para los nanotubos de carbono de varias capas. Y una longitud que va a variar desde unos pocos micrómetros hasta milímetros. Los extremos pueden ser huecos o estar cerrados por una molécula de medio fullereno. Acá, en esta imagen, podemos ver lo que sería un tubo de carbono, que puede ser de una sola capa o multicapas. Y adentro puede haber capas más pequeñas o menos. Y básicamente acá en esto que sería el grafeno, sería una lámina con forma hexagonal. Esos al enrollarse se podría formar el nanotubo, que es lo que estaba diciendo la descripción. Después tenemos el carbono negro. Es un material amorfo formado por carbono, generalmente de forma esférica, con diámetros de entre 20 a 70 nanómetros. La interacción entre las partículas es tan alta que se unen y se forman agregados, aglomerados de alrededor de 500 nanómetros. Y después sigue el carbono quantum. El carbono quantum se parece mucho a los puntos cuánticos, o sea, sería eso directamente como lo estábamos viendo en las clases anteriores, donde la coloración que tomen va a depender desde la frecuencia con las que son expuestas y la dimensión de la nanopartícula. Eh, Bien, son nanopartículas emergentes con un tamaño de partícula inferior a los 10 nanómetros. Los carbonos quantum presentan propiedades únicas como alta biocompatibilidad, excelente rendimiento cuántico, buena dispersibilidad y excitación sintonizable. Se prepara a partir de un enfoque de síntesis verde y facilita la síntesis en varios disolventes orgánicos. Los carbonos quantum eh, de carbono se encuentran en diferentes morfologías, incluida el grafeno. Bueno, los usos y propiedades. Los nanosensores, cuando son buenos fluorescentes, esta misma propiedad se les da buena aplicación como sensor para bioimágenes. Por ejemplo, acá podemos ver distintas tonalidades de color. Eso se debe a el tamaño y a la frecuencia a la cual son expuestos. Eh, entonces, cuando son utilizados nanosensores, están expuestos a una frecuencia y las nanopartículas tienen cierta dimensión. Después, lo que sería la conversión fotovoltaica de energía, con lo cual son útiles en paneles solares. También baterías y circuitos, dada su alta capacidad de conductividad, aplicación en farmacia. Las nanopartículas metálicas son pequeñas partículas formadas por metales con tamaños que generalmente van entre 1 nanómetro a 100 nanómetros. Debido a su diminuto tamaño, estas partículas presentan propiedades físicas, químicas, biológicas únicas que no tienen los mismos metales en estado macroscópico. Las características clave. El tamaño nanométrico permite una gran relación entre la superficie y volumen, lo cual que mejora su reactividad, propiedades ópticas y electrónicas, como el efecto Plasmon, que cambia su color en función del tamaño. Alta conductividad térmica y eléctrica, útiles en sensores y dispositivos electrónicos. Los tipos más comunes
son las nanopartículas de oro, las nanopartículas de plata, las nanopartículas de hierro y las otras nanopartículas de platino, cobre, zinc. Las nanopartículas de oro básicamente se emplean en muchos fines de diagnóstico y administración de fármacos. Aparte de esto, otras nanopartículas metálicas como las nanopartículas de plata también se emplean para diversas aplicaciones biomédicas como la ciencia de la separación y los nuevos sistemas de administración de fármacos. Bien, las nanopartículas de oro básicamente son nanopartículas que, como bien dice su nombre, el nombre se encuentra conformadas por el oro o derivados. Usualmente son químicamente inerte, tienen buena compatibilidad biológica, buenas propiedades ópticas, son estables y pueden ser captadas por tejido tumoral. Son muy útiles como materiales en técnicas analíticas por su capacidad separativa y en unión de ciertos compuestos, detección de materiales pesados, detección de contaminantes. También tratamiento y diagnóstico de cáncer, dada su capacidad de captación por tejido tumoral, pueden ser modificados para acoplarse a un fármaco o bien ser utilizadas como analito en una resonancia magnética. Las nanopartículas de plata es un metal al que se le ha dado diversos usos desde metalúrgicos hasta en médicos. Por ejemplo, la plata ha sido utilizada por su propiedad de bactericidas para la prevención de infecciones en ojos de recién nacidos y en pacientes que sufren quemaduras graves. Actualmente la plata como coloide ha sido amplia e intensamente distribuida como desinfectante de agua y de alimentos. Incluso existen suplementos, eh, muchos suplementos alimenticios elaborados a base de plata. Acá en las imágenes podemos ver eh, las distintas formas de las nanopartículas de plata con sus distintas dimensiones. Eh, Dado su buen potencial antimicrobiano, son comúnmente usadas en conservación de alimentos, curación de heridas abiertas, recubrimiento de material médicos, dentarios, tal como las del oro. Estas pueden ser modificadas para pegar una molécula terapéutica y evaluar el paso de las mismas hasta el tejido tumoral. O sea, tiene muchas propiedades a la cual se utiliza en la medicina. Las nanopartículas de hierro. Hay 16 óxidos de hierros diferentes conocidos. Los más comunes entre ellos son la hematita, la maghemita y la magnetita. Eh, las propiedades fisioquímicas como la forma, el tamaño, son esenciales para determinar su citotoxicidad y pueden controlarse manteniendo las condiciones térmicas y químicas durante la síntesis. Las propiedades de las nanopartículas de óxido de hierro dependen del número de electrones desapareados y del tamaño de las partículas en el campo magnético. Por lo tanto, al aplicar un campo magnético externo, estas nanopartículas se pueden separar. Eh, el rápido ritmo de desarrollo de las industrias ha afectado intensamente al medio ambiente
y descargar aguas residuales peligrosas a la atmósfera. Los colorantes, los metales pesados, los contaminantes emergentes son comunes en grandes cantidades de aguas residuales vertidas por las industrias. Bien, las nanopartículas de hierro tienen una particularidad para acomplejarse con estos contaminantes, por ende los precipitan, eliminan o reducen, permitiendo la purificación. Por ejemplo, acá tenemos en la segunda imagen, a ver si le puedo agrandar más, agua contaminada en la imagen, en el primer recuadro. En el segundo recuadro se le introduce nanopartículas de óxido de hierro. ¿Esta qué hace? Se adhieren a los contaminantes, normalmente son metales pesados, y luego se le aplica una acción magnética. O sea, ponen un material, un ejemplo, un imán, pero en realidad es un metal donde se le aplica corriente y tensión y actúan como un imán gigante y absorben estas partículas. Aquí yo les puse un video ilustrativo, ¿no? A ver, copiar, pegar y vamos a verlo. Básicamente acá va a mostrar eh, en el tubo este de cristal hay agua contaminada y le aplican un imán. ¿Ven cómo se ve? Ahí se puede ver, digamos, el contaminante que serían los metales pesados y las nanopartículas se adhieren a estos metales y cuando le aplican un imán purifican, o sea, disminuyen la contaminación por estos metales. Bien, continuamos. Después tenemos las nanopartículas de zinc. Bien, las nanopartículas de óxido de zinc son partículas con mayor variedad de estructuras, incluyendo estructuras de dimensión cero, eh, unidimensionales, que son nanobarras, agujas, hélices, resortes, fibras, tubos y alambre. Eso se refiere más a la forma de la nanopartícula. Acá, por ejemplo, la opción D tiene puntas similares a una aguja. Después los tridimensionales, flores, dientes de león. Acá, por ejemplo, la opción J tiene similitud a un diente de león. La opción L parece una flor y así. Y después erizos de mar, que serían esto la opción G, básicamente. A eso se refiere con las estructuras y formas. Bien. Entre sus principales propiedades se encuentran su resistencia a radiación UV, que sería rayos ultravioleta. Por ende, es útil en formulaciones o materiales que requieran resistencia a los rayos ultravioleta. Son también optimizadores de electroluminiscencia, por ende resultan sumamente útiles en la producción de luces LED de alta eficiencia. Sus características más importantes, de todos modos, es la asociación a refuerzo de materiales de construcción. En gomas permite disminuir el tiempo de vulcanización eh, y agrega resistencia elástica al material final. Puede intercalarse con cemento
para hacerlo más durable. Con resinas permite mejora la resistencia a la corrosión y la dureza. Después, los desafíos en uso médico normalmente depende de la toxicidad de la misma. Los principales mecanismos que regulan la toxicidad de las nanopartículas están indudablemente asociados con el estrés oxidativo que conduce la inflamación, la genotoxicidad y la difusión de los principales órganos celulares. En condiciones de estrés oxidativo prolongado, el desequilibrio relativo o la falla de la capacidad de defensa del mecanismo de barrido de radicales libres intracelulares conduce a daños en las proteínas, el ADN y los componentes lipídicos difundidos en la mitocondrias y el retículo endoplasmático y finalmente la apoptosis o ferroptosis. Bueno, básicamente las nanopartículas están reguladas por el nivel de toxicidad, en resumidas cuentas. Eso es todo.